Buenas tardes. Bon après-midi. Como siempre, es un gusto Comme toujours, c'est un plaisir poder estar con vosotros, pouvoir tener, être parmi vous, tener este tiempo de comunión, de poder compartir no solo de la palabra, sino también de las vivencias del día a día. pendant ces temps de communion, pas seulement d'être ensemble, mais aussi d'écouter la parole tous ensemble. Y desde esta mañana ya hemos estado escuchando en los mensajes que los hermanos nos han estado compartiendo Depuis ce matin, on a entendu dans les messages acerca del poder de la cruz, en el Par primer rapport- mensaje que escuchábamos. au pouvoir de la croix. Luego un mensaje que fue muy aclamado. Yo creo que tienes que captar las señales, igual te toca venirte aquí a Francia, de la excelencia de Cristo. On a entendu parler aussi de l'excellence de Christ, También nos hablaban de la renovación y transformación. d'être renouvelé et transformé aussi. Algunos dicen, consejos doy que para mí no tengo, ¿no? O no Il y a quiero, beaucoup ¿no? qui disent je donne des conseils, mais pas pour moi. Y ahora nos hablaban de andar en Cristo. Et maintenant, ils nous ont parlé de marcher selon Et- Christ. Si tuviéramos que poner un título a los mensajes, yo he puesto estos en los mensajes que hemos escuchado. J'ai nommé les messages qu'on a entendus. Y la verdad es que todo es correcto, todo es verdadero, lo que nos han hablado, Tout est vrai, pero nos encontramos a veces con la dificultad de poder vivir lo que escuchamos. mais parfois on se confronte à la difficulté de vivre ce que nous entendons. Porque a veces esta verdad, tan evidente como es la palabra de Dios, que la creemos, sabemos que contiene la verdad, Parce que no parfois- produce en nuestras vidas el efecto debido. La vérité qui est évidente, ce qui est la parole de Dieu, ne produit pas un effet dans nos vies. Y creo que esto es una pregunta que todos, o es una cuestión que todos nos hacemos, ¿no? C'est une question qu'on doit se poser. Creo que todos deseamos o necesitamos un poco más. Nous désirons, nous avons besoin Y encore cuando plus. examinamos nuestra vida vemos que a veces hay ciertas carencias, como que algo faltaría, como que pudiéramos haber hecho algo más. Et quand nous examinons, nous sondons nos vies, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. Yo no tengo la respuesta, Je n'ai pas la réponse, si no te la daría, no me la sinon querría je vous quedar le para mí. dirai. Pero sí que veo que a veces confundimos terminología, confundimos términos, confundimos cuál es nuestro lugar en el reino. Mais parfois, nous avons une confusion par rapport au terme de quelle est notre position dans le royaume. Está claro que somos un cuerpo Nous sommes un corps y como cuerpo cada uno representamos pues a los diferentes miembros que componen et ese cuerpo. chacun de nous, nous représentons les différents membres qui composent le corps. Una mano no es igual que el pie, Un main est différent à un pied, une main est différente à un el pied. pie no es igual que la cadera, Le pied n'est pas égal que l'anche. pero dice que Dios ha puesto a cada uno en su lugar y en su sitio. Mais le Seigneur nous a placés à chacun de nous dans notre place. Y eso es correcto, no vamos a dudar en la palabra de Dios, confiamos y sabemos que es así, no hay duda de ello. C'est Dieu qui le dit, nous avons la confiance que c'est vrai. Pero también es cierto que a veces tenemos incompetencias Mais, porque tomamos lugar y tomamos situaciones que no nos corresponden a nosotros. mais parfois, on n'est pas capable parce que nous prenons une place que ce n'est pas la nôtre. A veces queremos enfocar las cosas conforme a nuestra opinión o a lo que yo creo o pienso. Parfois, nous voulons diriger les choses selon notre pensée, Y como sabemos, la palabra de Dios a veces nos pone y nos lleva siempre a nuestro lugar y a nuestro sitio. mais la parole nous place tout le temps dans le bon endroit. Debemos escuchar y saber que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nuestras propias justicias no son la justicia de Dios. Notre justice, ce n'est pas la justice Y de aunque Dieu. todas estas cosas las conocemos, las sabemos, pero luego tenemos dificultad de que en el momento, en el día a día, podamos tomar la decisión correcta. Et même si nous avons la connaissance, parfois c'est difficile de mettre en pratique. Estamos escuchando de vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de On a Dios. entendu parler de vivre et faire la volonté de Dieu. Y como digo, todas estas cosas son reales y a todos nos afectan y cuando las escuchamos tratamos de mostrar, pues no sé, esa inquietud para ver si podemos solucionar o arreglar estas áreas que a veces no están completas Ça en nous nosotros. touche à nous tous et nous avons le désir de pouvoir changer les domaines de nos vies qui ne sont pas bons. Yo os voy a hablar de la fe, Je vais vous parler par rapport à la foi, os voy a hablar de la razón, de la raison, os voy a hablar de la ilógica. de les choses qui ne sont pas logiques. Entonces vamos a pasar tiempo, ¿no?
On va Son passer. tantas cosas, C'est des termes qui sont assez complexes. pero me gustaría que fuerais partícipes un poco. Mais j'aimerais bien, si vous voulez, vous pouvez participer. Sé que a veces es dificultoso cuando esto hacemos, tenemos la experiencia del año pasado. Parfois, c'est un peu compliqué à le faire. ¿Recordáis alguno, no? Vous vous souvenez l'année dernière. Pero no por ello vamos a seguir, vamos a insistir. Mais on va essayer. Vamos a leer versículos muy conocidos y On va lire yo des voy a versets. preguntar. On va lire des versets très connus et il va nous poser des questions. ¿Voy bien, María, o voy Oui, rápido? ça bien. Ça va. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2. Si lo puedes leer en francés, si lo ponemos ahí en Hébreux, español, chapitre perfecto. 11, verset 1 et 2. No voy a leerlo porque están puestos ahí. Están la gente puestos lo- ahí, ¿no? Je vais, Entonces- je vais pas lire en français parce qu'ils vont être affichés sur les panneaux. Yo lo leo y... C'est bon. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a meditar unos segundos en ese versículo. On va réfléchir au verset 1 et 2. Vamos a 2 de Corintios 5, 7. 2 Corinthiens 5 et 7. En este es más fácil leerlo rápido y quedarnos con él porque es cortito. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Romanos, ¿cómo vais? Bien. Romanos Romains. 15, 13. Chapitre 15, verset 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Santiago, Jacques, capítulo 1, versículos 5 y 6. chapitre 1, verset 5 et 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hebreos 11:6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y es galardonador de lo que le buscan. Juan capítulo 11, versículo 40. Jean 11, 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mateo 21, 22. Matthieu 21, verset 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Efesios 2:8. Ephésiens, chapitre 2, verset 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hebreos 10:38. Este es el Hébreux, último. chapitre 10, verset 38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediese, no agradará a mi alma. Cuando leemos este versículo, Quand nous estos lisons ce versículos, verset, ¿qué pensamos? qu'est-ce que nous pensons? Aleluya no pensamos, no pensamos en aleluya. Pas ¿Qué alléluia. pensamos? Dios es fiel y bueno Que con Dieu est nosotros. fidèle et bon avec nous. Venga, que esto no es pregunta trampa. Está C'est des hablando de la fe, ¿no? questions simples. Está claro que está hablando de la fe. Qu'est-ce que ça vous fait penser les versets qu'on vient Pero de no lire? sé si os parece a vosotros, pero yo cuando leo estos versículos, pues pienso un poco que la fe viene en determinadas medidas o en determinados momentos Ça me fait penser que la foi vient dans des y que moments es dada, précis y que es dada a aquellos que sirven al Señor. et qui est donnée à ceux qui servent le Seigneur.
¿no? La fe en algún momento de la vida que dice que el justo por la fe vivirá. La Hombre, foi, pues yo soy les justo, justes, justificado vivra. por la sangre de Cristo par la foi, en étant justifié y par les sangs conforme de a ello l'agneau. vivo. Et grâce à ça, je suis vivante. Y yo no sé si os pasa a vosotros, Je ne sais pas si ça vous arrive. ¿pensáis que el tamaño de fe que una persona tiene le hace hacer cosas mayores? Vous pensez que selon la mesure de la foi que nous possédons, ça nous amène à agir d'une manière ou d'une autre? Yo tengo mucha fe J'ai beaucoup de foi y esto me lleva a hacer grandes et cosas. ça m'amène à faire des grandes choses. Bueno, no me pongáis a mí porque no soy el C'est ejemplo. pas Venga, no tengo lui-même, fe. mais il parle Pero en vemos général. los héroes de la fe Les héros de la foi. o personas que conocemos que hacen muchas cosas para Dios. Des personnes qui font des grands services pour Dieu. Pensamos que la fe que han recibido es la que les lleva a hacer todas estas Vous cosas. pensez que c'est grâce à la foi qu'ils ont reçue qu'ils peuvent agir comme ça? ¿Sí? ¿Habéis escuchado a veces, Vous avez entendu parler parfois, como este tiene mucha fe, por eso, claro, hace todas estas ces cosas? personnes ont fait autant de choses grâce à la foi qui lui a été donnée. ¿Pensáis esto? ¿Habéis oído esto alguna vez? Vous avez entendu ça quelquefois? Estos son hombres de fe, por eso pudieron alcanzar grandes metas, o Personnes pudieron qui hacer ont grandes cosas. la foi, ils ont arrivé à faire des grandes choses. Pero si damos la vuelta a esto, Mais si on regarde l'autre partie de l'histoire, los que tenemos vidas, ceux que nous avons des vies, que no tenemos obras muy deslumbrantes que nous ne faisons pas des grandes o que sobres, no hay mucha manifestación de Dios, ou qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations de la part de Dieu, pertenecemos a personas de poca fe. est-ce que nous appartenons à un groupe de personnes qui ont peu de foi? Personas de mucha fe hacen grandes cosas. Donc, si les personnes qui ont une mesure grande de foi font beaucoup de choses, Personas de poca fe hacen pocas dans cosas. l'autre côté, les personnes qui ont peu de foi font des choses très petites. A veces hay esta tendencia, o pensáis que es así, o Parfois. es una apreciación mía. On a cette tendance, on réfléchit parfois comme ça. Esto es una pregunta que os estoy haciendo. Estáis todos ahí un poco... C'est une question. Yo sé que estáis diciendo, ¿por dónde va este que nos quiere pillar? Nous sommes en train de réfléchir. No hay C'est une trampa. piège. No hay nada detrás. C'est une piège. Estoy hablando y tratando de enfocar a veces ciertos conceptos que tenemos acerca de la fe. C'est pour savoir un peu quelle idée nous avons par rapport au terme de la Y foi. es una apreciación que tenemos o que tienen muchas personas Parfois. alrededor nuestra. On peut penser comme ça. Mi madre tiene, la mujer, 94 años, va a hacer Sa 95 mère a años. 94 ans. Y ella siempre fue una mujer religiosa en sus creencias Tout y le en su temps, religión. elle a été croyante, elle a été une femme religieuse. Mujer de oración, De no en prière. el Evangelio, en Pas dans su religión l'évangile. católica. Elle est catholique. Ella rezar por la mañana, por la noche, hacer peticiones por los Prie le hijos. matin, le soir, et des cris pour ses En su enfants. creencia, en lo que ella había ses conocido croyances. hasta hace años. Tout ce qu'elle avait connu pendant Pero toute sa ella vie. cuando venía a hablar conmigo, Mais quand elle venait envers lui, ella me decía, yo querría tener la fe que tú tienes. elle lui disait, j'aimerais bien avoir la mesure de foi que tu as. Claro, yo le decía, pero la fe que yo tengo, la que tienes fe verdaderamente eres Et tú. lui, il lui répondait, c'est mais moi, De cómo luchó y cómo Celle que peleó a- por los hijos y cómo, une véritable foi, c'était toi. pues en su manera de buscar a Dios, de pedir por ellos. Tu as bataillé avec tes enfants, ta manière de prier pour eux, de te donner pour eux. Pero ella enfocaba mi fe porque veía que pues, hacíamos muchas cosas, nos movíamos muchos, Mais quand elle voyait la foi de son fils, de lui, elle voyait les œuvres qu'il faisait, elle a pensé, il a y beaucoup, il a entonces beaucoup de como foi. ella pertenece a este grupo de personas que no tienen no grandes expectativas, en su vida no han sucedido grandes cosas, ella consideraba que era una persona de poca fe. Elle se considérait à elle-même comme une personne qui avait peu de foi. Pero a veces en el mundo evangélico parfois, también tenemos este Nous, concepto dans le acerca de la monde fe. évangélique, nous avons cette idée par rapport à la foi. Y muchos de nosotros, claro, esto es un gran hombre de Dios, fíjate, todo Oh. lo que ha hecho, cómo Dios la ha usado. Comment cette personne agit, il est un grand homme de foi. Pero Le la Biblia Seigneur no lui a nos utilisé. enseña esto. Mais la Bible ne nous enseigne pas ça.
La viña nos enseña otras cosas que es lo que voy a tratar de ver. Il nous enseigne des autres choses qu'on va voir Quiero que ensemble. vayamos a Lucas 17. On va aller à l'évangile de Luc, chapitre 17. Yo tengo ahí el termómetro de dos jóvenes que van a ser, si se quedan dormidas es cuando voy a cortar. Ah, il y a deux Mientras a ellas personnes no las vea dormidas, no voy a cortar. que si elles vont s'endormir, il va couper la prédication. Y en el versículo 6 del capítulo 17, Luc 17, verset 6. Jesús está diciendo a sus discípulos, Et Jésus dit à ses disciples, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigate. desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. En français est affiché tout le temps. Claro, cuando leemos esta Con palabra ili- de Jesús, Quand nous lisons ça, decimos, bueno, podemos pensar dos cosas, on peut penser deux choses. o que no tenían fe, Ou bien que ces personnes n'avaient pas la foi, porque les decía, si tuvierais poquita, podríais ser capaces de hacer esto, sinon il aurait dit, si vous aurez un peu de foi, vous pourriez faire telle chose. o verdaderamente lo que aquí está diciendo, ¿no? Bueno, si fuerais capaces de tener esta poquita, seríais capaces de hacer todas estas cosas. Ou bien ce que Jésus nous dit véritablement. Pero claro, si vemos el contexto donde Jesús está dando esta enseñanza, Si nous voyons les contextes, c'est là où Jésus nous laisse cet enseignement. no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos de hacer cosas para Dios. Ça n'a rien à voir avec les œuvres qu'on peut faire. En primer lugar, como nos dice en el versículo 1 de este capítulo 17, Jesús estaba hablando a los discípulos. Dans le verset premier, on voit que Jésus parle, se dirige à ses disciples. Jesús habló a muchos grupos, podemos ver en la Y la- palabra de Dios. Jésus a parlé avec beaucoup de groupes. Habló a multitudes, Il a parlé à la foule. habló a los discípulos, a los Il apóstoles, a parlé aux apôtres, aux a disciples, personas en concreto. à personnes très précises. Pero aquí estaba hablando a personas que iban a continuar su legado cuando él partiera. Mais ici, il se dirige à personnes qui allaient continuer quand Y il en allait el partir. contexto que está dando esta enseñanza no tiene que ver con los términos que igual cuando hemos leído ahora este versículo podríamos pensar. Et dans le contexte que Jésus dit ça n'a rien à voir avec nos pensées. El tema que Jesús estaba tratando aquí de enseñar y que tenía que ver era sobre el perdón. Ce que Jésus voulait le faire comprendre, c'était le pardon. Y podemos ver y decir, bueno, ¿qué tiene que ver el perdón con esta capacidad de una fe que nos lleve a obrar de una manera Et extraordinaria? on peut se dire, quelle relation a le pardon à la manière d'agir et de la foi? ¿Por qué? Porque lo que Jesús les estaba diciendo a ellos Parce les que- era imposible de cumplir como nos es imposible de cumplir a nosotros. Ce que Jésus disait à leurs disciples, c'était impossible d'accomplir. Si leemos estos Como a versículos, Si nous lisons ces versets, nos dice imposible, versículo 1, que no vengan tropiezos. il dit dans le verset premier, il est inévitable qu'il n'y ait pas de piège. Si piensas que en tu vida no va a haber tropiezos, Verset 1. estás equivocado. Si tu penses que tu vas pas Vas avoir a de tener pièges, tropiezos en tu vida. Tu es Van a venir trompé. tropiezos, van a venir dificultades. ils vont venir des difficultés. Dice, pero más hay de aquel Mais que vienen por él los tropiezos. malheur à celui par qui il arrive. Y estaba hablando a los discípulos. Il parle des Yo no sé si disciples. estaría pensando ya en Judas. Je sais Yo no pas sé s'il en parlait qué déjà sentido estaba hablando Jesús aquí, en Judas, pero estaba hablando a este grupo de escogidos, decir, mais cuidado, il parlait à ces personnes qui ont été élues. cuidado de ser tropiezo a tu Attention hermano, de ne pas être une porque piège hay de aquel. pour ton frère. Entonces, cuando ahora tenemos que hablar de la fe, digo, ¿qué tiene que ver la fe con Hermano. nuestra vida común? Andar como On se dit, quelle relation a lo la hemos estado foi escuchando que tenemos que andar los cristianos, avec notre vie commune? o ser transformados, ser renovados, Être transformé o et esta renouvelé. excelencia de Cristo, decir, pero si es que yo igual para vivir ciertas cosas no necesito. On peut se dire, mais pour vivre de certaines choses, c'est pas nécessaire avoir l'excellence. A veces parece como cuando Bien. leemos el Evangelio y empezamos a profundizar un poco en los pasajes, como que nos crea a Quand on a veces approfondir dans la ciertas parole de Dieu, confusiones, parfois on n'arrive pas très como si bien Jesús no supiera lo que está à diciendo. comprendre. Que nosotros tenemos más incapacidad en nosotros mismos de poder saber lo que Jesús está diciendo que Él mismo, ¿no? On n'a pas une pensée claire par rapport aux choses parfois. Pero Él le estaba diciendo, es imposible que no vengan tropiezos. Mais Jésus leur a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de pièges. Entonces, hermanos, hermanas, Alors, frères et estar sœurs, preparados porque van a venir est-ce que tropiezos. vous êtes prêts? Y Parce qu'ils vont y normalmente los arriver. tropiezos Mais les van a pièges venir
a veces provocados Ils vont por los venir. propios considerados hermanos. Parfois, pour les personnes qu'on Y considère Jesús nos está frères et haciendo sœurs. esta advertencia de hay de Et Jésus aquellos leur que avertit. sirven de tropiezo Il les dit, a los hermanos. mais malheur à celui par qui il Dice, arrive. mejor le fuera que Verset se le 2. atase al cuello una piedra de molino, versículo 2, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice, mirad por vosotros Verset mismos. 3. Dice, versículo 3, si tu hermano pecara contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. Dijeron los apóstoles, Verset 5. Señor, aumentanos la fe. Para los apóstoles era algo imposible de poder cumplir. Pour les apôtres, c'était quelque chose d'impossible à Que accomplir. un hermano viniera 7 veces a Que un pedir frère- perdón por alguna ofensa cometida Venez 7 fois pour une offense commise. y que ellos tuvieran que perdonarlo Et era qu'ils algo devaient pardonner. difícil, C'était difficile. era algo duro. C'était dur. Ante la dificultad, Face à la difficulté, curioso que en vez de pedir paciencia, c'est curieux qu'à la place de demander de la patience, en vez de pedir amor, à la place de demander de l'amour, los discípulos pedían, ceux qui Señor, ont demandé les aumenta nuestra disciples, fe. c'est Seigneur, remonte-nous la foi. Ahora voy a hacer una pregunta. Je vais vous poser une question. Es difícil convivir con un hermano, ¿verdad? C'est difficile parfois de vivre avec un frère? ¿Es difícil o no? C'est difficile ou non? Y si encima Et si on ajoute te toca perdonarle 7 veces al día, qu'il faut lui ¿Qué? pardonner 7 fois par journée, es muy difícil. c'est très compliqué. Quien es capaz de hacer esto tiene que ser una persona muy, muy espiritual. Pour être capable d'accomplir ça, il faut être une personne Si très no, ¿quién tiene spirituelle. la capacidad de poder Sinon, hacer esto? personne est capable par lui-même. Cristo lo que estaba tratando en este pasaje era de Cristo. corregir esta idea que ellos tenían Il voulait corriger cette idée y que también es una idea que a veces está en el pueblo evangélico, et en que el pueblo parfois de c'est une Dios. pensée, une idée qui est parmi nous. En esta reacción de los discípulos encontramos muchas veces la propia reacción que tenemos nosotros, On peut voir dans les disciples comment ils réagissent et nous, parfois, on réagit pareil. porque pensamos que la fe viene en diferentes medidas a nuestras vidas para hacer diferentes cosas. Car on pense que la foi vient à nos vies dans de différentes mesures pour faire de différentes choses. De ahí, como os decía antes, ¿no? Proviene esta frase de, claro, como este tiene tanta fe, este puede lograr todas estas cosas. De là, on peut penser que la personne qui a beaucoup de foi peut accomplir beaucoup de choses. Y yo creo que ahí es donde viene el problema y tenemos la dificultad. Mais c'est là Cuando pensamos en la cantidad o la medida de fe que tiene una persona. où il vient le problème, quand nous pensons par rapport à la mesure de foi qui possède une personne. Y que eso es lo que marca la diferencia en su vida para lograr o Que alcanzar c'est ça los objetivos ce qui o lo que fait Dios quiere hacer con la ellos. différence à réussir des différentes tâches. Y cuando nosotros pensamos así, estamos errando, no es lo que Dios nos Et quand nous enseña en pensons su comme palabra. ça, on se trompe. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la atención en nosotros Car nous fixons le regard en en vez nous-mêmes de poner la atención et en pas Dios. en Jésus-Christ. Jesús, para tratar de aclarar este tema, tomó una Jésus, ilustración pour le éclairer, il a pris une image. de una semilla de mostaza que era muy pequeña, Il que leur era a parlé d'une insignificante. semence de moutarde qui est très petite. Parece ser que nos dice que era la más pequeña de las On dirait que mostazas. c'était la semence la plus petite. Y seguramente no, que muchas personas al verlas nunca pensarían que se pudiera convertir en Et este beaucoup de árbol tan personnes ne grande pourraient como es. pas imaginer qu'après elle être un grand arbre. Con respecto a la fe En ocurre lo relación mismo. à la fois arrive le même. No está en el tamaño de la fe Ne dépend que pas tenemos, de la mesure de foi, sino en el quién es el que sinon en qui hace est que celui tengamos qui esta fait fe. l'œuvre. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe, si podemos decirlo? Quel est l'objet de notre foi? No es lo que yo tengo para poder llevar adelante una actividad, una misión, Ce n'est un pas ce cometido, que je possède pour aller en avance ou accomplir de différentes choses, sino en quién estoy poniendo mis Sino- ojos cuando tengo que actuar, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que corregir, cuando tengo que ayudar. en qui je fixe mon regard quand je dois agir, quand je dois ranger des problèmes,
Por eso Jesús decía que para la vida espiritual no hacía falta una gran medida de fe. C'est pour cela que Jésus disait qu'il Él ce n'est hablaba pas de una nécessaire une grande pequeña, mesure de foi. él hablaba de si tuvierais fe, una pequeña Il medida de fe, parlait d'une petite mesure de foi. porque lo importante es hacia dónde tú diriges Car la le fe plus que important, tienes. c'est qui nous donne la foi. Y esto verdaderamente es lo que marca la Et diferencia en c'est nuestra ça vida. ce qui fait la différence. Sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios Nous es savons omnisciente, sabemos mucho Que de Dieu est sus atributos tout-puissant, de Dios. qu'il est omniscient, nous savons tout ce que tu Y es. sabemos que parte de esos atributos nosotros podemos también experimentarlos en nuestra vida de fe como Et cristianos. que nous pouvons l'expérimenter nous-mêmes et aussi en tant que chrétiens. No está tanto en si tienes mucha o tienes poca fe, Ne dépend pas si tu as une porque la grande Biblia mesure nos de foi. enseña que todos Sino, tenemos una medida La Bible de nous fe. enseigne que nous tous, nous avons une mesure de foi qui Sino en nous a dónde été tú donnée. depositas la fe. Mais le plus important, c'est où ¿Cuántas tu places de, ta foi. cuántas de tus actividades Combien de tes diarias activités quotidiennes las enfocas y las diriges tu les places au en la pied de dirección Jésus? del que es objeto de la fe? C'est lui qui est l'auteur de la foi. Nuestras decisiones en cuanto a nuestra familia, Nos décisions en relation à nos familles, nuestro ministerio, à nos ministères, donde tenemos a veces que atender situaciones, là, nous devons nous en occuper des choses. no están enfocadas en cuanto a Dios, están enfocadas en cuanto a lo que nosotros creemos. Ne sont pas Que tenemos dirigées de à Dios. Dieu, sinon à ce que nous pensons que nous devons faire. Muchas de nuestras decisiones, de nuestras opiniones, no están Beaucoup basadas de- en la fe de Él, Nos opinions ne sont pas fondées dans la foi, sino están basadas en lo que nosotros Sino- pensamos, en lo que nosotros creemos, qu'elles sont fondées dans nos pensées, dans nos y a croyances. veces, desgraciadamente, en Em- lo que piensan personas que están alrededor Et nuestra, aussi, malheureusement, en ce qui pensent les autres qui y nous que esto entourent. nos hace pensar de la manera que ellos piensan. Et ça influence nos manières de penser. Y es por eso, porque nuestra vida de fe muchas veces produce escasos resultados. Et c'est pour ça que parfois, on ne porte pas beaucoup de fruits. Estamos más pendientes On est beaucoup plus attentive de lo externo au reste, aux que choses externes, verdaderamente de Dios. que à Dieu. Y esto difícilmente entre los discípulos y los seguidores de Cristo lo vamos a reconocer públicamente que es así. Et parfois, c'est difficile à les Claro, somos reconnaître, personas espirituales. car en disant que nous sommes des Vamos a Dios, personnes nuestra fe está en Dios. spirituelles et notre foi Pero est fondée en cuando lui. nos toca atender Mais situaciones, que nous devons nous occuper ¿hacia des dónde situations. dirigimos nuestra mirada? C'est où que nous dirigeons notre regard. Jesús estaba diciendo, mirad por vosotros mismos. Jésus a dit, faites attention à cuidado. vous-même, faites attention à vous. El mirar por nosotros mismos, normalmente, ¿cuál es la medida o conforme a qué nos medimos? Notre mesure, on la mesure par rapport à quoi? Quelle est notre Desgraciadamente, référence? desgraciadamente siempre nos vamos a medir con Malheureusement, alguien que consideramos on va inferior a se nosotros o mesurer que está haciendo las cosas peor que À nosotros. quelqu'un qui fait les choses pires, entre guillemets, que nous. Claro, eso nos da la seguridad. Et es ça que va nous justifier, nosotros va, estamos, va nous rassurer. ellos pobrecitos, Bon, oh, les pauvres. qué problema tienen, Quel qué problème ils ont. dificultad. Por eso que muchas veces nuestra vida Mais nos vies, no produce los frutos, c'est pour no cela produce los resultados que que Dios parfois- quiere que tengamos. qu'on ne porte pas beaucoup de fruits. Para que verdaderamente nuestra vida esté enfocada y verdaderamente podamos estar dirigidos por Él, nosotros notre tenemos vie que orientar nuestra vida. Soit dirigés à lui, nous devons orienter nos vies vers lui. Y estando ahí Dirige podremos nos vidas. experimentar las cosas extraordinarias que muchas veces vemos que otros viven, Et experimentan. comme ça, nous pourrons expérimenter des choses extraordinaires que les autres ont Jesús expérimenté. decía que si tuvierais fe como un grano de mostaza, seríais Jesús- capaz de decir a este árbol, desagarra y te A plántate dit, allí. si vous aurez des fois comme cette semence, vous pourriez dire à cet arbre, desharinez-vous, Yo escuché desharine-toi. a una mujer, Y la creo que era, entonces- que decía que algunas personas piensan que necesitan fe como una montaña Parler à une femme para qu'on a mover un besoin grano. une mesure de foi tellement grande comme une montagne pour pouvoir agir. Y a veces así, no, si yo no tengo la fe necesaria, no voy a ser capaz. On se dit, si je n'ai pas la foi nécessaire, je ne pourrai pas faire. ¿Y por qué viene todo esto? Mais pourquoi ça arrive? Por nuestra razón, por nuestra lógica. C'est par notre raison, par notre logique. Todos Notre... estos versículos que quise comenzar al principio hablando Manière de de la fe son penser. versículos que Tu les tenemos versets qu'on a lus memorizados. au début de la prédication, Pero si te das cuenta, cuando leíamos todos ellos, quand on l'a lu, parecía que era una actividad nuestra.
On a pu penser que c'est une activité que nous on fait. El justo Les justes por la fe vivirá. Yo soy justo, vivra vivo par la por foi. la fe. Et moi, comme je suis juste, je vais vivre. La fe es la certeza de lo que se espera, la La foi convicción est la de lo que no se certitude ve. de ce qu'on attend, ce qu'on Que ne está voit pas. diciendo que entonces yo Alors, c'est moi. y todos los versículos que he querido Et coger tous les versets qu'on a y lus, que os he mencionado al principio de la fe tienen que ver como la acción nuestra para poder lograr los on peut objetivos que penser que Dios tiene. c'est notre action ce qui nous fait réussir les choses. Pero estamos viendo que no es aquí. Mais non, c'est au contraire. El objeto de nuestra fe siempre es Cristo. Notre foi doit être dirigée à Siempre tiene que Christ, estar orientado a Él. doit être Y orientée sé que vers estas cosas Christ. las sabemos, no On dudamos le de sait. ellas, On le sait, pero on la sait ces choses. dificultad la tenemos Mais parfois c'est en compliqué aplicarlo a à nuestras les mettre vidas. en pratique. Quiero poner un ejemplo Il va nous laisser un exemple de personas des personnes que tenían la verdad, como hemos estado escuchando, qui avaient la no solo vérité. hoy, a lo largo de nuestra vida. On a entendu Tenían tellement la de fois palabra de Dios, des personnes qui avaient la parole eran de Dieu, conocedores de este Dios extraordinario, De habían personas. visto sus milagros, qui avaient vu des miracles, tenían sus promesas. ils connaissaient leurs promesses, Y ses Dios promesses. quería contar con ellos como quiere contar con Et le nosotros. Seigneur voulait compter avec eux comme il vous comptait avec nous. Pero su fe Mais estaba leur foi orientada a ellos mismos. Était dirigée à eux-mêmes. Claro, esto difícilmente lo vamos a reconocer, Ça, nuestra difficilement, fe- on va les reconnaître. que nuestra dependencia de Dios está orientada. Que notre dépendance nosotros. de Dieu est orientée à nous-mêmes. Est dirigée à nous-mêmes. Conocemos la historia de los espías que fueron a reconocer L'histoire la des tierra de espions Israel. qui sont allés à reconnaître la Perdón, la tierra que Dios había prometido terre que que Dieu iba a avait dar al promise, pueblo de qui Israel. allait donner au peuple d'Israël. En el capítulo 13 del libro de los Números Nombre chapitre 13 nos habla acerca de ello, nous parle de ça, de cómo Moisés de comment Moïse viene palabra de Dios reçoit une parole de Dieu y cómo él escoge a 12 personas, et comment il a choisi 12 personnes, una de cada tribu, un de chaque para que vayan a tribu, reconocer pour aller la tierra prometida que espionner Dios les había dado la terre promise y que trajeran et un après informe. ramener un rapport. Os voy a hacer una pregunta. Je vais vous poser une question. ¿Cuántos de esos 12 conoces los nombres? Combien de ces 12 personnes vous connaissez leur nom? De dos seguro. Vous connaissez les De noms dos, de ¿no? combien? De Josué y Josué. Caleb. ¿Y los otros cómo se Caleb. llamaban? Et les autres personnes qui sont allées, quel était leur prénom? Si hemos sido rápidos, igual lo has mirado y te ha dado tiempo a ver. ¿Por qué no sabemos los nombres de los otros 10? Pourquoi on ne connaît pas leur nom? Hombres sin fe. O hombres llenos de sí mismos. Des hommes qui étaient remplis de eux-mêmes. El capítulo 13, Chapitre 13. Nombre chapitre 13, en el versículo 31, verset 31. nos dice que más los varones que subieron con él, con Caleb, Josué, dijeron, nosotros no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Después de haber recorrido esta Après región, avoir fait le parcours, cuando se presentan delante de Moisés, delante del ils pueblo, se présentent devant Moïse, devant le la peuple. información que traen Les rapports qu'ils apportent, es que c'était ellos no pueden subir, qu'ils ne pouvaient pas monter. que este pueblo es un Nous ne pueblo pouvons pas muy monter car fuerte, les- que es un pueblo poderoso y que van a ser derrotados y il allait destruidos. être détruit. ¿Cuál es el problema que esta gente, cuando trae este informe, Quel est le problème habían experimentado? de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Claro, nosotros conocemos la historia Nous, on connaît maintenant y si l'histoire. leemos los Ese- versículos nos sí. vamos a dar claramente cuenta cuál fue el problema que Si ellos nous enfrentaron. lisons l'histoire, on va voir quel problème eux ils l'ont confronté. Y el problema estaba en que no habían estado atentos a las instrucciones Et le de problème, Dios. c'est qu'on n'était pas attentifs aux ordonnances que Moïse les avait données. En este mismo capítulo 13, Chapitre 13, en el versículo 1 y 2, versets 1 et 2. nos dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Este era el cometido de ellos, C'était ça ce qu'ils devaient reconocer faire. la tierra de Canaán. Explorer les pays de Canaan.
ellos no tenían ni que Ce nombre Decir- 13:1. o pensar si iban a tener capacidades o C'était no iban a pas tener capacidades. de dire s'il avait la Ellos solo tenían capacité, que reconocer, que ver, que observar. la capacité d'y aller ou non. Oh, seulement il devait aller pour explorer le pays. ¿Por qué? Porque como continúa diciéndonos Pourquoi? este versículo, dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Car le verset il continue, nous dit, je donne aux Israélites. Entonces, la función que esta gente tenía solamente se limitaba a reconocer. Ce Su qu'il cometido devait faire. no era especular y valorar si podían subir o no subir. Il ne devait pas entrer dans une valoration ou de dire on peut aller ou non. Ese De era un donner leur trabajo, opinión. como estamos viendo, que Dios ya se había encargado. Le Seigneur allait le faire déjà. Dios había dicho, os voy a dar Il esta a- tierra il avait por dit, posesión. je vous donne déjà cette terre. Esta gente no se tenía que preocupar de otra cosa que C'était su pas propio cometido. à eux de dire si il pouvait y aller ou non. Ellos no tenían que evaluar si era posible o no era posible conquistar la tierra. Il ne devait pas donner son accord ou non. Solo tenían que Seulement, reconocerla porque Dios les había dicho il devait que se aller la iba a otorgar. Pour explorer le pays. Me imagino que el propósito de Dios sería de animar, de que cuando vinieran con Le el but informe dirían, pues es De Dieu, verdaderamente esta tierra que fluye c'était leche. d'encourager le peuple. Pero en su manera de entender su cometido, Mais dans leur manière ellos d'entendre fallaron. ce qu'ils devaient faire, ils se sont trompés. Ellos no entendieron cuál era Ils su n'ont pas misión. compris l'ordre. Ellos creyeron que Dios les había dado la autoridad Ils ont para pensé tomar, hacer y que deshacer como Moïse ellos l'avait quisieran. donné l'autorité pour décider. Este error Cette erreur, le costó a una generación ça coûtait à toute une génération poder entière disfrutar de esta tierra pouvoir prometida. profiter de cette terre promise. Y es muy importante para nosotros saber cuál es nuestro cometido. C'est très important à nous de savoir Como quel decía al est, principio, Dios, como parte que del cuerpo de nous Cristo devons que faire? somos, sabemos o tenemos que saber cuál es el lugar que Dios nos ha puesto. nous devons savoir quelle est notre place dans Porque le corps como de la Christ. misma palabra dice, Car la parole de Dieu nous dit, todos los miembros son importantes. tous les membres sont importants. Y nosotros tenemos que saber cuál es nuestro Et cometido. nous devons savoir quel est notre métier, notre Para no tomar lugar y hacer cosas que no nos corresponden a Por nosotros, pa- que Dios no nos ha llamado. prendre la place des autres. Hay cosas que solo le pertenecen a Él. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à lui. Pero nosotros, como somos tan espirituales, tratamos de ayudar a Et Dios, nous, ¿verdad? parfois, on essaye d'aider Dieu. No, Dios, no te preocupes, que yo te voy a echar una mano en Seigneur, ne esta t'inquiète pas, situación. je vais t'aider. Con este hermano que Avec viene este frère. 5 veces a pedirme perdón, no te preocupes, que yo lo voy a Qui arreglar, vient yo voy a hacer. à me demander pardon plusieurs fois, je vais le ranger. Y nosotros a veces tomamos decisiones que Dios no nos ha dicho que Et tenemos que parfois, on tomar. prend des décisions que nous ne devons pas prendre. Y aunque estén llenas de argumentos Même razonables, si nous avons des raisons à le faire. los argumentos que esta gente estaban dando Nous eran avons verdad. des bons arguments comme ces Y si los personnes-là. comparas con los que dan Josué y Caleb, bueno, tienen cierta diferencia, pero se asemejan. Et si on fait la comparaison avec les autres, il y a des choses pareilles et des choses différentes. Los argumentos que esta gente presentó para justificar su informe Les arguments qu'ils ont donnés pour justifier leur rapport, son los mismos que nosotros presentamos cuando estamos faltos de fe. c'est les mêmes que nous présentons quand nous avons une manque de foi. Hemos leído en 2 de Corintios, On a lu en en el 2 capítulo Corinthiens, 5, versículo 7, chapitre 5, verset 7. que por fe Par la andamos, foi, nous vivons. no por vista. Et nous ne vivons pas parce que nous voyons. Nous La vivons nueva par la versión foi. internacional dice La que versión vivimos internacional por nos fe, dit- no por vista. Que nous vivons par la foi et non par ce que nous voyons. Y en las explicaciones que estos hombres, con toda su buena interpretación de lo que veían, de lo que vieron, de lo que ellos fueron capaces de reconocer, L'interprétation qu'ils ont donnée de ce qu'ils ont vu, vemos una de las herramientas que el enemigo suele usar para tratar de nous engañar al pueblo de pouvons Dios. voir des outils que parfois l'ennemi utilise pour nous tromper. Y consiste en apelar a nuestra mente, Et c'est de faire mention à notre pensée, lo que nosotros pensamos, lo que à ce que nosotros nous creemos. pensons, ce que nous croyons. Argumentos lógicos, argumentos veraces. Des pensées logiques ¿Para qué? ¿Con qué propósito el enemigo trata de traer estas cosas? avec le but
para dejar de hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. L'ennemi utilise ça pour qu'on abandonne les ordonnances de Dieu. Ce Yo que voy a Dieu tomar nous un a dit à faire. ejemplo gráfico de allí, en el lugar donde vivimos, en Dans Asturias. l'endroit dans lequel il vit, Es una comunidad grande, il va nous donner un exemple. C'est une donde hay grande communauté. diversidad de funciones, de actividades. Il a de différentes fonctions, des services, des activités. Y claro, yo tengo muchas veces que valorar cuando me vienen con propuestas qué es parfois- correcto, qué no es correcto. Il doit valorer quand il vient des propositions, il doit dire bon ça c'est bien, ça c'est pas bien. Y cuando yo empiezo a valorar los informes Et quand il commence o à las lire ideas que la les gente me rapports viene, ou bien les idées que les gens apportent, a veces me veo como estos parfois que fueron a reconocer la tierra. il pousse à refléter avec ces 10 personnes qui sont allées Lleno mis explorer la terre. respuestas de mi lógica. En voyant sa réponse qui vient que de sa logique. Pero yo no me he parado a pensar que igual esas Mais- personas llevan tiempo orando por esa situación. Ne s'est pas arrêté à pouvoir penser que peut-être ces Que han personnes hecho ça fait longtemps partícipes a otros qui hermanos de prient ellos. pour ces situations. Pero claro, yo veo y digo, uff, Mais ce qu'il dit, c'est oh, es que Carlos ahí en el desguace, pero ¿cómo vamos ese a hacer toda monsieur-là, esta movida? No, él no comment il tiene va la faire capacidad. ça? Il n'est pas capable. Él solo puede limitarse a esto. No, il vamos a a des desecharlo. limitations, il n'est pas capable, il ne peut pas le faire. Pero luego viene Rubén con otra idea, digo, Mais si él après, es, sí, este sí es muy Il capaz. arrive une autre personne qui à sa manière de penser, il est beaucoup plus Claro, capable. tiene los recursos, tiene la capacidad, entonces sí, Il vamos a a les apoyar ressources, estas il a cosas. l'expérience. Y muchas Oh, veces, d'accord, ¿no? tu En peux el pueblo de Dios, Et parfois, nuestras decisiones, nos décisions, estoy poniendo de ejemplo una actividad carnal, de trabajo, de il nous a situaciones, donné un exemple de a choses veces también charnelles, espirituales, ¿verdad? mais aussi parfois dans des choses A spirituelles. veces Mais nuestras parfois, decisiones están basadas en nous nuestra lógica, Des décisions qui sont fondées dans notre logique, con todas nuestras razones, avec nos propres raisons, con todos nuestros pensamientos como esta gente tenían y que avec eran nos verdad, propres pensées. pero como hay un libro, ¿no? Creo que es de Tozer, que dice fe Il y a un más livre allá de la qui nous razón. dit la foi qui va plus loin que la raison. Y no que una cosa esté en enemistad con la otra. C'est pas des choses qui sont opposées, au Es contraire, necesario la Ah, fe, al sí. igual que es necesaria nécessaire la la razón. foi, autant aussi que la raison. Pero ahí los hombres de Dios, Mais las les mujeres de hommes Dios, tenemos et que les femmes de identificar Dieu, lo que viene de Nous la fe devons identifier y ce de lo que qui viene de nuestro provient de la razonamiento. foi et ce qui provient de nous-mêmes. Y si te pones a examinarte a ti mismo, Et si nous nous examinons à en tus nous-mêmes, decisiones, en el ámbito de cualquier nos campo décisions que nos dans afecta, n'importe quel domaine, te paras a pensar y te das cuenta que muchas parfois de nuestras on se decisiones rend compte con nuestra mujer, con nuestro marido, que con parfois nuestros nos hijos, con decisions nuestros amigos, con la obra, con el ministerio, de nos amis, nos con los femmes, hijos nos de nuestros travail, amigos, con los hermanos de los hermanos, les enfants des autres personnes, no está les basada conjoints, en la fe. les voisins ne sont pas fondés dans la foi, Está basada en lo que vemos. sinon que sont Y fondés que no deja de ser par verdad, rapport à ce que nous voyons. Et c'est vrai. pero Dios está viendo C'est la réalité. esas situaciones Mais con los mismos ojos que Est-ce vemos que le nosotros. Seigneur voit les situations avec les mêmes regards que nous? Aquí estos 10 misioneros, si Ici, podemos decirlo de Ces esta 10 manera, personnes, on peut les nommer des missionnaires, vieron lo que todos On somos vu- capaces de ver, ¿verdad? tout ce que nous sommes capables de voir. Pero no fueron capaces de quedarse Mais- con su cometido, Ils n'ont pas été capables à de poder rester saber dans cuál es su l'ordonnance qui a été función donnée y con esa fe ir adelante. et avancer avec la foi. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, On va aller au livre de Jérémie, en el capítulo 1 chapitre 1, y en el versículo 5. verset 5. Dios dice lo siguiente a Jeremías: Le Seigneur dit le suivant. antes de que te formase en el vientre de tu madre, antes de que te formases en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Recordáis Números 13:1, no? Si vous vous rappelez des nombres 13, 1, Yo voy a dar esa tierra. je vais vous donner cette terre. Mía es la victoria, yo la voy a dar. Moi, à moi appartient Aquí la Dios victoire. está tratando con Jeremías Ici, le Seigneur il est en train y de le está traiter diciendo avec Jérémie. Il dit lo que él tenía preparado, lo que él había visto con él. ce qu'il avait préparé, ce qu'il avait fait déjà pour lui.
¿Cuál fue la respuesta de Jeremías? Quelle a été la réponse de Versículo Jérémie? 6. Verset 6. Señor, Seigneur, yo no sé hablar. je ne Yo sais soy point joven. parler, je suis un enfant. ¿Esto que Jeremías estaba diciendo piensas que es verdad o era mentira? Ce que Jérémie Era verdad? répond, c'est vrai ou non? C'est vrai, c'est la vérité. Él era joven, Il était jeune, él no sabía hablar, il ne savait pas parler, pero Dios tenía otro propósito, otro cometido con mais él. Dieu avait une autre but, un autre propos avec lui. Si Jeremías o Dios hubiera dejado a Jeremías en esa opción, claro, eres joven, Si la como situation eres restait joven, comme ça, en tus imperfecciones no te voy a poder usar. comme tu es jeune, je ne vais pas pouvoir t'utiliser. En tu falta de vocabulario no vas a poder ser ese profeta a las naciones. Comme tu ne parles pas bien, tu ne pourras pas être un prophète dans les nations. Pero Dios estaba viendo Mais otras non, cosas Dieu voyait les que ni choses Jeremías autrement, ni nadie estaba que viendo. même pas Jérémie ni personne voyait. Yo no sé cómo Je- te ves tú, Ne sais pas comment tu te vois toi-même, pero yo sí sé mais moi, cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Je nos sé. ha visto y que si fuera comment le por la Seigneur nous voit decisión de las personas, et comment il nous a vu, que si ça, ninguno estaríamos en el lugar que estamos. ça dépendrait des décisions des autres personnes, on serait là. Yo recuerdo quiénes fueron los primeros que vinieron a Reto Je Francia. me souviens qui étaient les premières qui sont venues à Reto, ici, à l'association en France, l'église. Si hubiera sido por sus méritos Si aurait été de par leur vocabulario, mérite, ils n'avaient pas le de langage, capacidad, ils n'avaient pas la de capacité doctrina bíblica, de doctrine, nunca hubiéramos venido. ils auraient pas, et ces personnes n'auraient pas venu. Pero- Venir. Ahí Mais vinieron personas que eran ces las que personnes tenían que venir. ont venu. Les Ahí personnes vino qui devaient venir. Messier Lignan, Il est venu Monsieur Ligna. un hombre que no sabe ni español. ¿eh? Il ne parle même pas bien l'espagnol. Así que como aprender francés, Donc imaginez-vous pour Pero- parler le français. fue la persona que Dios quería Mais que c'était viniera. la personne que le Seigneur a voulu. Os manda un qui venait. recuerdo. Il vous dit un bonjour saludo à a todos. tous. Está malito con diálisis, Il est malade. 3 veces al día, seguir orando por él. Il faut qu'on continue à prier pour lui. Las personas que vinieron no eran las más capacitadas seguramente, pero fueron las que Dios C'était usaron. les personnes que le Seigneur a utilisées. Nosotros. Nous tous, Yo veo la junta directiva de Reto, je vois les bureaux allí en de España. Reto. Claro, vosotros nos veis igual como grandes hombres de Dios. Pero yo conozco nuestras andadas. Hemos nacido Je de connais nuevo. bien les personnes qui ont composé Y seguro de los que les estamos bureaux. allí, ninguno de los líderes que Me- estaban al principio pensarían que estaríamos ahí. Si ça dépendrait des personnes, ces personnes ne seraient pas là. Pero en el resto de las situaciones es lo mismo. Mais ça, on peut les porter dans n'importe La quel razón domaine. era esa, claro que sí. Como decía Jeremías, soy joven, no sé hablar. C'est vrai, parfois on est jeune, on Pero n'a ¿qué pas había la dicho capacité, Dios antes? on ne sait pas parler. Mais qu'est-ce qu'il avait dit Dieu Pero a avant? veces nosotros nos quedamos ahí con las razones, ¿verdad? Parce que parfois nous restons dans notre manière de penser, dans nos Cuando pensées. Dios llama a Moisés, Quand Dieu appelle Moïse, cuando Dios le dice, tienes que ir a Cuando sacar yo le a mi di- pueblo, tu dois aller pour libérer mon peuple. ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Quelle a été la réponse de Moïse? Oh là là. No sé hablar, soy Je ne sais pas tartamudo, no me parler, van a creer. ils Claro, vont pas el me pasado que yo he croire. tenido allí, que me he cargado a un egipcio. Je viens de tuer un Égyptien. ¿Era verdad lo que Moisés estaba diciendo de sí C'était mismo? vrai ce que Moïse disait de lui-même. Oui. ¿Era verdad lo que la gente sabía de él? C'était vrai ce que les gens Claro que connaissaient era de lui. verdad. Oui, c'était vrai. Pero Mais por la razón lógica no hubiera par la ido. logique, il n'aurait pas être lui-même, lui la personne. Pero por pour algún y aller. motivo Dios veía en él que Mais tenía que ser la c'était les persona que desseins tenía de que ir. l'Éternel. Hay muchos llamados que podríamos enumerar. On peut nommer beaucoup des appels aussi. Cuando Dios llama a Gedeón, Quand Dieu appelait Gédéon, ocurre lo mismo, ¿verdad? arrive le même chose. Conocemos la historia, On ¿no? connaît l'histoire. Venían los filisteos, les robaban, ellos Les tenían que filisteos esconder las venían por los cosechas, volés. destruían siempre todo. Il détruisait tout. Y Dios se presenta y le dice, Et Dieu se présente. Gedeón, ve tú con et esta dit, tu fuerza. Gédéon, allez-y, pars-toi avec ta force. Esta mi fuerza, yo que estoy escondiéndome, que Y estoy lui, todo el il día disait, mais temeroso. moi, je suis en train de me cacher tout le temps, j'ai pas de force. ¿Era verdad? Claro que era C'était verdad. vrai? Oui, c'est vrai. Dice, pero no solo eso, dice, vas a Mais- salvar a Israel Le de Seigneur la lui mano dit, de los Tu vas medianitas. sauver Israël. Pero acaba diciendo, no te envío yo. Mais est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie? Claro, la respuesta de Gedeón, La ¿cuál fue? réponse de Gédéon,
parecía la de Jeremías, a ¿verdad? été un peu pareille que celle qu'on vient de lire de Jérémie. Señor, ¿con qué voy a salvar yo a Mais Israel? Seigneur, comment moi je vais sauver Israël? Mi familia es pobre, Ma famille est yo soy pauvre. el menor de mi casa. Je suis le plus ¿Dónde voy petit de yo? ma maison. Comment je vais faire? Con la lógica, con la razón. Par moyen de la logique et de la raison. Gedeón, Gédéon, Jeremías, Jérémie, Moisés, Moïse, David. David. Cuando se presenta ahí dice, que yo voy a por Quand el il se gigante. présente, il dit, moi, je vais combattre Goliath. ¿Qué decían sus hermanos? ¿Qué decía el Qu'est-ce rey? que ¿Qué disaient decían les todos? rois, ses frères? Qu'est-ce que disait tout le monde? Tratan de ponerle la armadura, tratan de Essaye de decir, le bueno, mettre por l'armure. lo menos que vaya un Au poquito moins qu'il soit un peu con la mieux herramienta que yo te voy a dar. habillé. ¿Sabes? En cada uno de estos casos, Dans chaque y en des muchos cas, más que et estamos dans hablando, beaucoup de plus, la lógica estaba del lado de estas la personas, logique était de leur côté. pero vemos al final que Mais- estaban casi en una discusión con Dios, Nous pouvons voir qu'il était en train porque d'avoir une Dios discussion no avec era Dieu, lo que quería tratar con ellos. car le Seigneur voulait. Y hay Lo diferencia, utilicé. ¿verdad?, entre tener confianza en Dios en base a su carácter, en base a lo que Él Il y a es, une différence en avoir une confiance en Dieu selon ce que Dieu est. y otra, probar las cosas de Dios conforme a la razón humana. Et une autre, c'est de tester les choses de Dieu par Y notre pensée, par En el notre asunto nature de la humaine. vida del Espíritu, en la vida que nos toca vivir, La el vie justo por la fe qui vient vivirá, par l'esprit, le juste vivra par la foi, no se basa en la lógica. n'est pas fondée dans la logique La lógica humaine. casi siempre es un estorbo La logique, tout le temps, ça peut nous para déranger avanzar en la obra que Dios quiere pour hacer. avancer dans les buts, dans les desseins de Dieu. Y tómalo esto con precaución, lo que te Faites estoy attention diciendo, à ce qu'on est en train d'écouter, porque vas a encontrar car muchas personas a tu tu alrededor vas rencontrer des personnes tratando de, con la lógica, qui vont essayer a veces avec parar leur el plan logique, de Dios. faire arrêter Y eso les me plans incluyo de yo, Dieu. porque a veces me toca tomar responsabilidades o decisiones Moi-même sobre las aussi. vidas de otras personas, Moi-même aussi. donde al final estoy viendo su capacidad, Là où parfois je vois leur capacité pero no estoy viendo su vida de oración, su et je vida ne de vois fe. pas leur vie de donde prière Muchas personas están involucradas en et ese leur vie proyecto, de participer dans des choses. pero yo razono, tiene la Mais capacidad, moi, no tiene, dans ma logique, je dis sabe el est-ce idioma, no sabe el qu'ils sont idioma, capables, non? sabe Est-ce que- compartir, no sabe est-ce qu'il est compartir. capable de partager, non? De prêcher, non? Moisés era tartamudo. Moïse, s'il était tard à parler, Igual no tenía igual una capacidad muy grande para poder dar un sermón, il n'avait pas une A los ojos del grande mundo. capacité pour pouvoir prêcher pero aux yeux du seguro monde. Mais que las palabras que dijo el faraón las entendió bien. sûrement que ce qu'il a dit, les pharaons l'ont compris. Y yo conozco en mi vida dos tartamudos Il connaît des personnes que qui han tenido étaient tard mucha à parler, influencia en la obra de Dios, qui ont influencé beaucoup en la obra l'œuvre de de mi Dieu, propia familia et l'œuvre de ma famille y en mi propia vida. et dans ma vie personnelle. Igual no aussi. tenían una elocuencia en cuanto a una C'était predicación más pas fluida de peut-être des palabras, personnes éloquentes, pero su vida, sus mais palabras, leur vie, Dios leur estaba témoignage, con ellos y Dieu eso était era avec lo eux. importante. C'est ça ¿Hacia le plus dónde important. esas personas dirigían su fe? Où ces personnes dirigeaient leur vie, A lo que ellos sabían, a su propia capacidad, a lo Ah, que à se confier Dios à podía eux-mêmes manifestar y hacer ou a à se través de confier ellos. à Dieu. Dios siempre Dieu es el fundamento de toujours nuestra fe. doit être nos fondations. Y yo viendo esta situación digo, ¿qué pensará Dios de nuestras lógicas, de Parfois, je dis, nuestras mais razones, aun qu'est-ce que tu fundadas como penses muchas veces de están? notre logique, de notre manière de penser, beaucoup de fois? Porque como vemos en su palabra, casi siempre Parce que Él suele escoger a los que nosotros nunca escogeríamos. normalement, il choisit les personnes que nous, on ne choisirait pas. Nosotros casi para dar un cometido a las personas tenemos que ver Parfois, casi una perfección en todos sus Pour términos. envoyer quelqu'un ou donner une tâche à accomplir, on choisit des personnes qui sont presque parfaites. Y no quiero con esto decir que es malo razonar las cosas, Je ne veux pas dire que le raisonnement est mauvais. pero lo que sí te estoy diciendo es que a la hora de seguir a Dios, de tomar decisiones para Dios, À l'heure de suivre Dieu, de no donner son un pas de nuestros foi, argumentos los No. que tienen que guiar nuestros que pasos. ne soient pas nos arguments Tiene que ceux qui ser décident. lo que Él nos quiera Sino dirigir, a donde que Él nos soit- quiere dirigir. Là où le Seigneur veut nous diriger. Estar convencido de que Dios lo está haciendo. Être convaincu que le Seigneur va agir. Aunque nuestras propuestas, aunque lo que queramos hacer muchas veces, ¿verdad?, parecen lógicas, parecen coherentes, Même si parfois ce que nous voulons faire est logique et cohérent,
a veces lo que Dios decide, Parfois, ce que lo que Dieu Dios quiere hacer, veut es faire ilógico para nosotros. ne rentre pas dans notre logique. Seguramente no vamos a entender nunca lo que Dios puede hacer o por qué Dios hace las cosas, Peut-être on va comprendre jamais pourquoi Dieu fait les choses ou pero comment nosotros Dieu fait solo les choses. tenemos que creer. Mais nous devons Es seulement lo que croire. nos hace falta. C'est ça ce que nous avons besoin. La Y es lo que foi, de tenemos la que foi. aprender, a poder confiar en Debemos Él por lo que Él es, Apprendre à nous confier no por en lo que lui podemos ver en otras personas. Gracias par a Dios rapport por à ellos, ce los qu'il hombres est. de fe, par rapport à ce qu'il est. pero aprendemos a confiar en Él por lo que Él es. Apprendre à nous confier à lui. Vamos a volver a Lucas. Luc, Versículo 17. chapitre 17. ¿Cómo estáis? Comment ça va? ¿Seguro? On est bien? ¿Paramos? On s'arrête? ¿No? No os veo muy convencidos. ¿Cómo van las... ¿Estáis dormidas? ¿No? Vale. Lucas capítulo 17. Luc, chapitre 17. Y aquí vamos a ver tres conceptos o On va tres Trois palabras cités, trois mots que tienen que ver con lo que creo que Dios está hablando con la fe. qui ont une relation avec la foi. Y a ver si sois capaces de hacerlo y de descubrir cuál es esta palabra. Et No es voir muy si on est complicada. capable de découvrir quel est le mot caché. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Verset Señor, 5. aumentanos nuestra fe. 17, 5. Dice Jesús en el versículo 6, dice, entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Versículo 9, Verset 9. ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Versículo 10. Verset 10. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Estos versículos Ces versets están dentro de esta enseñanza que Jesús está dando a sus sont discípulos. dans l'enseignement que Jésus donne à ses disciples. ¿Y recuerdas que se había iniciado con qué? Cette discussion a commencé ¿Con él? Con el perdón. avec le pardon. Todo se había iniciado Tout a commencé con una enseñanza de Jesús sobre el perdón. dans un enseignement par rapport au Y ahí pardon. Jesús empieza a desarrollar Et Jésus commence à una développer enseñanza más allá un del enseignement perdón, plus profond, plus loin, pero que tiene que Qui va ver plus con loin. esta fe, tiene que ver con este mais perdón. qui a une relation Y aquí avec en le estos pardon et versículos avec la hemos foi. visto una palabra que creo que refleja bien On lo a que es vu la fe. une parole qui reflète très bien ce qui est la foi. ¿Habéis descubierto cuál es? Porque es la misma, Est-ce que ¿no? vous avez découvert le mot? ¿Sí o no? ¿Volvemos a repetirlo? En el versículo 6 Verset 6. está hablando de Dans le verset 6, obediencia. il nous parle de l'obéissance. En el versículo 9 está hablando Verset 9, de obediencia. il nous parle de l'obéissance. Y en el versículo 10 está hablando Dans le verset 10. de la obediencia. Il nous parle aussi de l'obéissance. Y yo creo que en este pasaje lo Y que je Jesús crois nos está hablando, cuando nos está hablando acerca de la fe, Que ce que nos Jésus está hablando parle, acerca de la importancia que tiene que ver nuestra car obediencia il parle de a la Él. foi, il nous parle de l'importance qui est à notre obéissance. Cuando se trata de vivir en esta voluntad de Dios, Que nous devons vivre dans la volonté de Dieu. cuando se trata de vivir o andar como On Cristo marche anduvo. d'une manière digne de l'évangile. la cuestión no es de La fe, question, ce n'est pas une question de la foi, cuestión es sino obediencia. une question d'obéissance. Y como estamos viendo, ¿no? Nosotros a veces Como pensamos nous que voyons, la fe es la capacidad de hacer determinadas parfois on cosas. pense que la foi est la capacité de faire de certaines choses. Pero Jesús en esta enseñanza Mais dans cet está enseignement, hablando de la Jésus obediencia. parle de l'obéissance. Y la fe es obediencia Et la a foi lo que Dios dice. est l'obéissance dans ce que Dieu nous dit.
Estos espías Les espions informaron, dijeron, hizo ont alborotar al donné público. un rapport. Pero lo que Dios ya había dictaminado que iba a hacer, Mais ce qu'il a dit qu'il allait Ocurrió. faire, il a fait. C'est accompli. si ellos hubieran sido obedientes, una generación se Si ces hubiera personnes librado de las auraient été consecuencias. obéissantes, il y aurait une génération qui l'aurait entrée aussi. Jeremías, Gedeón, Moisés, toda Jérémie, esta gente. Gédéon, Moïse, toutes ces Vas al libro personnes-là. de Hebreos capítulo 11, versículos, Dans le livre a des partir de ahí, cuando Hébreux, habla de los héroes de la fe, Chapitre 11, il nous parle des héros de la foi. vemos que una y otra vez On voit qu'à plusieurs reprises, la Biblia no ensalza tanto lo que ellos conquistaron, hicieron, c'est pas ce qui reste exalté, c'est pas ce qu'ils ont fait, sino que se mantuvieron firmes en la Sino promesa, qu'ils ils ont firmes demeuré en la fermes dans les confianza de lo que promesses, Dios ha dicho que iba a hacer y dans que la lo cumplía. confiance de ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Por eso, cuando hablamos acerca de la fe, C'est pour ça que quand nous parlons par rapport nunca à la podemos foi, orientarla a jamais nosotros. ça peut être dirigé à nous-mêmes. Hay que orientarla a Dios. Il faut que Él soit es el dirigé objeto de nuestra à fe. Dieu. Il est l'objet de notre foi. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esa Parce que convicción de lo que Dios ha dicho que va a hacer, Nous sommes lo va a cumplir. convaincus que ce que Dieu a dit qu'il allait faire, il va l'accomplir. Esto no tiene que ver con un pensamiento que tú te levantas una mañana y dices, Ça n'a rien à voir avec voy a un hacer esto porque pensée Dios me ha dicho que lo tenga que que hacer. nous savons par hasard et on dit je vais faire ça parce que Dieu m'a dit de le faire. Nuestras decisiones, nuestra guianza, nuestra vida de dirección Sino está que notre enfocada en lo que Dios nos doit dice être y dirigée nos habla en su palabra. À ce que Dieu nous parle dans sa parole et ce que Dieu nous dit. Abraham pudo ofrecer el Abraham. sacrificio, ¿por qué? Porque confió y tenía puesta la Il a pu offrir esperanza en son Cristo. fils car il avait sa confiance placée en Dieu. Cuando vas a esos héroes de la fe, ¿verdad? Les héros de la foi. Vemos como una y Nous otra vez voyons cada que uno de une ellos fois et une autre fois, chacun estaban d'entre eux confiados en lo que sabían, conocían y avait Dios había dicho que leur iba a hacer. confiance en ce que Dieu avait fait. A pesar de que las circunstancias Malgré- igual no eran las mejores, Malgré leurs circonstances, a pesar que la realidad era contraria a lo que ellos malgré estaban leur enfrentando, réalité, que a veces el apoyo de los de alrededor no era el que ellos esperaban, ils se sont sentis tout seuls, pero ellos se parfois, mantuvieron mais firmes ils ont en lo resté que Dios, fermes a través de su palabra, dans ce que Dieu, par moyen les de había sa mandado y parole, les había avait promis. dicho. Me imagino que cuando la toma de Jericó, J'imagine cuando quand estaban ils ont ahí pris dando Jéricho, vueltas un día quand y ils otro, tournaient y un otro, jour et un autre jour autour de la muraille, 7 días esperando qué cosas no pasarían pendant por la 7 cabeza jours, de qu'est-ce qu'ils ont pu estos hombres. penser? Josué era uno de estos dos que Josué habían était dado un informe favorable. Un de ces deux qui ont donné Y ahí un bon estaban en esa rapport, primera toma il était là, y dando... il faisait des tours Un autour día, de una la vuelta. muraille. Un jour, un ¿Qué tour. pasó el primer día? Qu'est-ce qui est arrivé le premier jour? Nada. Rien. Vamos al segundo día. Allez, les jours suivants, Segundo día, otra vuelta. ¿Qué Un pasó el otro segundo tour. día? qu'est-ce qui est arrivé? Nada. Rien du tout. El tercer día. À nouveau, le troisième jour, ¿Qué pasó el tercer día? qu'est-ce qui est arrivé? Nada. Rien du tout. Nosotros somos muy coqueros. Et nous, Yo no sé parfois, aquí en Francia, pero en España, la tête, ça va très vite. y esto, y esto, y esto. Et on dit, mais ça, pourquoi Y ça pasaban los m'arrive? días y no pasaban nada. Un jour, un autre jour, et rien s'est passé. ¿Qué armas podían llevar después de 40 años en el desierto? ¿Qué armas llevaban? Quelle arme il avait après 40 ans au Ciudad désert? amurallada. ¿Tú piensas Une que...? ville qui avait une muraille très grande. Yo me imagino que los que estaban ahí arriba se ríen, pero ¿estos qué hacen? Imaginez-vous les Venga a dar personnes qui vuelta. Y étaient bueno, pues continuar así. en train de surveiller. ¿Dónde estaba el objeto de la fe de esta gente? Où était dirigée leur foi? Si te das cuenta, los pueblos Les que ellos peuples conquistaban, qui ont ¿a conquéri, quién temían? à qui avaient ¿Al peur? pueblo de Israel? Au peuple d'Israël. Nos dice la palabra de Dios que no. Il Que nous ellos dit la temían parole que al non, Dios de Israel. que non, qu'il avait crainte, peur de Dieu d'Israël. Durante 40 años en el desierto, Pendant 40 ans au désert, herramientas no tendrían mucho, je pense qu'il n'avait pas beaucoup ¿Verdad? d'armes pour pero sí batailler. fueron Mais oui, ils sont en esta allés. confianza, Dans la no en la confiance, lógica, pas dans la logique sino humaine, en la voluntad de Dios. sinon dans la volonté de Confiando, Dieu, sabiendo que Dios les había sachant llamado. que le Seigneur leur avait appelé. Si vamos a Hebreos, On va aller au livre des Hébreux,
capítulo 4, chapitre 4, versículo 1 y 2. versets 1 et 2. Temamos, pues, hay que ser temerosos, hermano. Y sabemos que tenemos temor de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado. Nous devons faire attention. Esta mañana le decía a un hermano, Ce querido, matin, y amigo, digo, cuida j'ai dit a tus amigos, que no prends tenemos soin tantos. de tes frères et des amis, car on n'a pas beaucoup. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se Verset nos ha 2. anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. La propia palabra se explica a sí misma, ¿verdad? La parole, il ne faut pas l'exprimer, car elle Es s'exprime par imposible elle-même. que tú puedas ejercer tu fe en algo que no has recibido de Dios, en una palabra de Dios. Eso es indudable. La foi. Pero nuestra fe es aplicable cuando Dios nos ha hablado con claridad. Si le Seigneur nous a Porque Dios parlé nos d'une manière invita claire, a creerle a il Él. faut le croire. À lui, Y nosotros nos movemos en estas instrucciones, nous a devons pesar être de attentifs aux nuestras ordonnances de diferentes Dieu. maneras de actuar. Même si on agit chacun de nous A de pesar a manière veces de différente, nuestros errores, también de nuestras malgré caídas. nos erreurs, aussi nos échecs. Pero yo veo y me encuentro muchas veces con personas que Mais j'ai des rencontres se avec des mueven por personnes fe. Por fe porque Que leur tienen vie su mirada sont orientada. fondées dans la foi, Dios. dans l'obéissance, avec le regard fixé en Christ. Este hombre, este escritor que os hacía mención antes, Cet homme, Tozer, decía Tozer, que j'ai parlé avant dans le livre, que la razón il disait que la raison a nosotros nos decía que Cristo no podía nacer de una virgen. disait que Christ ne pouvait pas naître d'une vierge. Pero nuestra fe que nos dice que ocurrió, Mais qu'est-ce qui nous dit notre foi? que Qui est nació de arrivé? una virgen. Qu'il est né Tú lo d'une dices femme hoy, vierge. o años atrás en el mundo, que Cristo iba a nacer de una virgen, Si on le dit La des années razón en te derrière, diría, ça ne rentrait pas imposible. dans la logique humaine. pero nuestra fe, Mais notre la foi, fe en Él, ¿qué nos dice? notre foi va au-delà de la pensée humaine. Nuestra razón nos dice cómo un hombre Notre raison nous dit, comme un homme que nació de una virgen qui est né d'une vierge puede tomar o puede ser Dios a la misma vez que hombre. peut être Dieu au même temps qu'un homme. C'est impensable. Puedes argumentar con tus razones, ¿verdad? Pero nuestra fe C'est que pas nos logique. dice Mais qu'est-ce qui nous dit notre foi? que es así, Que c'est vrai. que Jesús fue Dios, Jésus que est Dieu Jesús fue hombre. et Jésus a été homme aussi. Nuestra razón nos dice que nadie puede Notre resucitar raison y nous menos dit al tercer día, Que ¿no? personne peut ressusciter et moins au troisième jour. Pero Mais nuestra fe que nos notre dice foi, qu'est-ce qui nous dit? que Cristo Que Christ Ressuscitó est ressuscité al tercer día. au troisième jour. No podemos eludir la razón de nuestra vida. Nous ne pouvons pas parfois nous échapper de Pero, notre manière Como el humaine de comentarista penser. dijo, Mais la importancia de l'importance, la ilógica de De- la lógica. les logiques de la logique. Como muchas veces la ilógica de nuestras razones, Como ¿verdad? parfois les choses Vence. qui ne sont pas logiques est nuestras beaucoup plus opiniones. fort que notre manière Y de así penser podemos humaine. encontrarnos una y otra vez Et là, comme ça, montones de argumentos on peut en la trouver palabra beaucoup de Dios arguments y en dans la nuestra parole de propia Dieu. vida Et dans notre propre vie que a veces invalidan el mover de Dios qui dérange, por nuestras qui razones, s'oppose por las razones de los que tenemos à la volonté alrededor. de Dieu. Así que hermanos, hermanas, Frères et sœurs, mi ánimo es este. mon encouragement, c'est ça. Si Dios te ha hablado, Si le Seigneur t'a parlé, si Dios te ha dicho si le Seigneur t'a dit lo que tienes que hacer ce que tu dois faire, y está fundamentado no en tu et capricho, ça est no en fondé tu deseo, no pas en tu dans ton voluntad, désir, pas dans ta sino manière en lo logique que Él de es. penser, sinon en Dieu. pon si tu tu le mirada en Él.
Fixe tes regards Sé que a veces en es lui. necesario el apoyo, el ánimo de los hermanos, de las Parfois, on a hermanas, de nuestros besoin d'être dirigentes. entouré par nos frères, bien sûr. Obviamente, no quito esa parte. C'est vrai. Pero también veo, ¿no?, cómo muchas Mais- veces nosotros mismos Beaucoup de fois, lo que nous-mêmes, recibimos de Dios ce que nous recevons lo de Dieu, dejamos en un plano on secundario les por lo laisse que vemos en dans un nosotros mismos. arrière-plan pour faire ce que nous pensons. Hemos visto el ejemplo de Jeremías, el On a vu ejemplo de Gedeón, l'exemple el de ejemplo de Jérémie, Moisés. Gédéon, Pero a veces también por lo que otros ven en nosotros. et aussi parfois on est influencé Y- par ce que les autres pensent de nous-mêmes. No digo que no hay que hacer caso a lo Je que ne dis otras pas personas ven en nosotros. Qu'il ne faut pas faire attention Es à ce que les necesario. autres pensent de nous, c'est Por eso important. Dios ha puesto en su C'est iglesia pour ça que le Seigneur a placé dans son pastores, a église maestros, ha un puesto ordre de pasteurs un órgano dirigente para poder pour pouvoir dar sentido o Donner un funcionalidad a esta obra en la que que estamos, a l'œuvre esta iglesia a la fonctionne que bien. pertenecemos. Pero lo importante es que nosotros Mais l'important, c'est que no nous, nos dejemos dominar por on ne se laisse nuestras pas razones. porter ni dominer par Porque nos vemos manières de cómo en penser esta humaines. ilógica de Dios, Sinon, usando y actuando de una dans manera la pensée de Dieu qui muchas agit veces irracional d'une para manière nuestros qui propios n'est pas, pensamientos. qui n'est pas humaine, Pero qui lo n'est pas logique. importante es lo que Él dice, no Et ce tanto qui est lo que yo important, digo. c'est ce que lui, il dit. Por eso vamos a vivir en esta fe, C'est pour en esta ça, obediencia a on lo va que vivre Dios dans nos cette dice. foi, dans l'obéissance. Jesús comenzó dando una enseñanza de la Jésus fe a commencé en donnant por un una situación enseignement de que tenían que perdonar, de la foi Pero par cómo rapport à lo une, fue llevando al une situation servicio qui devait pardonner. Mais a la après, vida del cristiano, il parlait de l'obéissance, porque necesitamos obedecerle a car Él. nous avons besoin Esta es d'être fe. obéissantes. La fe no está basada en esta cantidad La que yo foi tengo que me lleva a hacer o vivir de N'est pas esta manera, fondée a lograr o tener estos objetivos à la o mesure que cumplirlos. nous avons reçue. La fe nos tiene que conducir La foi doit a nous Dios conduire y à Dieu, obedecer a Dios. à lui obéir. Que Dios nos ayude Que le Seigneur nous aide a poderlo vivir. à pouvoir mettre en pratique. Deseamos, todos los que hemos salido aquí, que lo que hemos compartido Nous désirons tenga una aplicación en nuestra vida, que no quede solamente en meros de mettre en pratique conceptos. tout ce que nous avons écouté. Que Dios nos le ayude Señor a ver Nous esta fe aide à voir la foi que va más allá de nuestra razón qui va plus loin de notre manière de y que penser nos orienta y logique. nos dirige siempre a Él. Que le Seigneur nous guide Que toujours à Dios lui. nos ayude Que le a Seigneur vivirlo, nous aide a experimentarlo y a compartirlo. et à unos con partager otros. aussi ça avec les autres.